Abrimos el segundo bloque, ya estamos con los invitados aquí en la mesa, en vivo, 9 de la noche, 11 minutos, aquí en la pantalla HD de Canal 10. Vamos a hablar de la usurpación de la identidad digital y por eso tenemos a un especialista, abogado, especialista en Derecho Informático, Carlos Dionisio Aguirre. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿Cómo encantado. va? Gracias por venir. Excelente. Muchísimas gracias. Por favor. Y bueno, como lo anticipó Orestes y como lo estuvimos presentando, Javier Capitán es director del Grupo Capitán. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por venir, Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a arrancar con el primer tema, vemos el informe y charlamos aquí con nuestro especialista. Dale. Un proyecto de ley propone la creación de una nueva figura penal, denominada usurpación de identidad digital. En otras palabras, la tipificación como figura penal del uso de una identidad ajena para la interacción en redes sociales. Además, propone agravar tal pena en caso de que la identidad afectada corresponda a una figura pública. Por ello, plantea la imposición de prisión de 1 mes a 1 año o multa de 20.000 a 200.000 pesos al que usurpare la identidad de una persona a través de Internet, redes sociales o cualquier otro medio virtual. Entre los fundamentos del proyecto se afirma que el robo de identidad digital se ha convertido en una de las actividades ilícitas de mayor crecimiento en los últimos años. Produce sobre la persona afectada y su entorno gran impacto psicológico, social y moral. Organizaciones defensoras de derechos digitales han manifestado públicamente su rechazo al proyecto. Sobre el cierre de la semana pasada, enviaron una carta al Senado advirtiendo que podrían peligrar la libertad de expresión en redes sociales. Parece algo recurrente cada vez que los legisladores tienen alguna idea respecto de Internet. No se les ocurre algo mejor que sanción. Prometer sanciones y o crear nuevos delitos más allá de los existentes, como un intento de regular ese mundo insondable que es muchas veces Internet. Le pregunto a Carlos Dionisio, ya estoy anticipando un poco mi opinión, ¿cuál es tu opinión respecto a este proyecto que, aclaro, y lo repito, no ha sido tratado en tablas aún y uno espera que probablemente no llegue o llegue sustancialmente modificado, ¿no? Sí, Lucho, el tema es el siguiente. No es el único proyecto, creo que es el peor proyecto, el del informe. Hay otros proyectos, uno presentado el año pasado y 2 más este año. Este particularmente, todos los proyectos en realidad están planteándolo desde los delitos contra la identidad de las personas y los ubican, por ejemplo lo ubican en el 128 bis y los otros 3 lo ponen como 129 ter. Es decir, están queriendo inventar algo. Nosotros siempre decimos que hay gente que tiene la obligación de saber y no sabe, y nos referimos muchas veces a los legisladores y los jueces. Absolutamente. Y de esto se ha hablado muchísimo durante muchos años, del tema de la regulación o no de Internet, porque se entendía en un primer momento de que debía ser un ámbito no regulado, pero después se entendió también con el tiempo de que el no regular podría generar una ley de la selva, ¿no? Quien sea más fuerte, más potente, podía doblegar a otros con menos fuerza. Entonces se empezó a pensar, ¿qué regulamos? Y entonces algunas cosas empezaron a regularse. Pero cuando no conoces cómo funciona Internet, porque este es el kit de la cuestión, cómo funciona Internet, cómo fluyen las cosas en Internet, cómo son las interrelaciones personales en Internet, cómo se dan estas cuestiones, podés afectar otros derechos, si querés regularlo como lo pretenden regular acá. Claro. Y esto es lo que nosotros vemos con bastante desagrado, de que están planteando 2 cosas mal, este proyecto en particular del informe, que quiere penalizar esto, en la usurpación de identidad digital. Y fíjate vos que ustedes en el informe mencionan robo de identidad. También ha habido muchísima discusión sobre la terminología. No se puede robar la identidad. Claro, se puede usurpar. Exacto. La identidad es tuya para siempre, no te la Claro, pueden robar. ¿Tá? En todo caso pueden hacer algo parecido, pero no es robo. Y plantea esto, y esto genera sí o sí la posibilidad, a partir de el mal uso de estas herramientas, de
violar la libertad de expresión. Ahí va. Hay otras herramientas que son utilizadas para conseguir el mismo resultado. Las propias plataformas, redes sociales, etcétera, herramientas en Internet, tienen sus vectores manejados por inteligencia artificial que evitan esto. Y la otra forma de evitar esto, sin llegar a penalizar, es a través de enseñar, capacitar a la gente. Por ejemplo, y esto se puede dar también, se está planteando desde los Es delitos. recurrente lo que planteas en este programa, es recurrente todos los que nos vienen, nos cuentan, el consumidor responsable. Claro, la necesidad de educar la al navegación, usuario. viste que todos plantean saber qué estás manipulando, qué estás manejando. Claro, y cuáles son los alcances y las consecuencias que puede llegar a tener, digamos. Vos sabés que yo he trabajado muchos años en la gobernanza global de Internet. Sí. Y nosotros hablábamos de la capacity building, construir la capacidad del usuario. Esto es importantísimo. Por ejemplo, hoy recién leí un tuit de Uruguay que decía, tus datos son tu historia. Y es un plan dirigido a las escuelas primarias para que los chicos aprendan a cuidar sus datos. Y tiene que ver con esto. Claro. Uruguay. Exacto. Es decir, Ahora, ¿la ley esta surge por ignorancia o por alguna intención? Porque por lo que vos me estás diciendo, es una ley, un proyecto bastante objetable. Hablábamos de la primera parte de este proyecto de Pichetto y un par más. Guastavino y no recuerdo el nombre del otro. Son 3 senadores de distintas agrupaciones peronistas que representan en el Senado. Pichetto, Guastavino y Luenzo. Sí. Y la segunda parte tiene que ver con eso que vos me estás preguntando. Porque se agrava la pena para el caso de que sea un funcionario público. Por Dios. Claro. El Claro, afectado. si de repente- para el caso Para que el afectado sea un funcionario público. Están fabricando una mordaza, me parece. Exacto, por eso te digo. Perdón, están fabricando una mordaza. Por eso te digo que el mal uso de esto... Capaz que ni siquiera es una mordaza. Quizás sea lo que típicamente denominamos una calentura, un enojo, porque Pichetto, se comenta, él fue quien encabeza este proyecto, podría haber sido otro, pero digo, se habría mostrado molesto por un tuit que le adjudicaron una cuenta que no era él. Alguien creyó que la cuenta de Pichetto existente era la oficial, Pichetto no tiene una cuenta oficial, entonces de ahí parece que el enojo derivó en este proyecto. Claro. Sí. Sí, lo que está bueno en esto, perdón Luis, ¿no? De que hablábamos de capacitar, es capacitar también al usuario en saber cuándo puede ser un tuit que no es verdadero, Claro, cuándo un usuario que Eso. no es verdadero. Me anoto también, ya, ¿no? me anoto ya. Algo porque tan simple como que las plataformas tienen la posibilidad de verificar tus cuentas. Veo que Javier, movés la cabeza. Es muy difícil que el consumidor pueda identificarlo. Hay un libro ahora que estoy leyendo que habla de pensar rápido y pensar lento, y en toda la cuestión de Internet y lo digital la gente piensa rápido, o sea, no tiene un proceso racional fuerte, realmente se deja llevar, es un mundo muy, muy veloz. Entonces, en ese sentido, todo lo que escucho está buenísimo, pero a la hora de cómo nosotros 5, ahora estoy viendo, tenemos los 5 acá del teléfono. Entonces, la velocidad en la que nos movemos hoy es muy complicado el tiempo para que la persona piense tranquilo. Es muy difícil. Habría que hacer un trabajo muy fuerte de educación y calculo que ahí realmente se podría llegar a Sí, evolucionar. claro, es un trabajo que hay que arrancar como este que estoy planteando desde Uruguay, desde la primaria, pero inclusive también, como les decía hace un ratito, el tema de las máquinas que vos manejas bien, el tema de la inteligencia artificial, el tema de los algoritmos, enseñar al algoritmo para identificar esto. Nosotros en el estudio, por ejemplo, hacemos consultorías y el otro día nos llamaron justamente para hacer una consultoría para que podamos enseñarle al algoritmo a identificar fraudes en una relación particular, que no voy a detallar ahora, pero esta es una tarea que nosotros podemos hacer. Y esta también es una forma de capacitar. En vez de capacitar a la persona, podemos capacitar al algoritmo, ¿no? Claro. Vuelvo al punto que a mí me parece medular en este proyecto, que tiene que ver con la faz pública de los que serían afectados. Parece que quisieran sustraerse precisamente de la crítica a estos funcionarios, pero además se desconoce una función esencial para la democracia como es la crítica. Y una forma quizás más elegante como puede ser la ironía o la sorna,
que también están presentes en las redes sociales, que encuentran quizá en las redes sociales un gran vehículo, pero el ejercicio de la crítica también es esencial, es un pilar de la democracia. Absolutamente, la sátira. La sátira. Y esto es como decís vos, un pilar, un principio de la democracia, la posibilidad de poder plantear tus cosas y poder ser atendido por eso, ¿no? Y no tener que estar pendiente si te van a castigar por eso. E incluso estos delitos se propone crear delitos de índole penal. Si una persona resulta afectada por una cuenta apócrifa, ya cuenta con recursos que pertenecen al derecho civil. Tal cual, tal cual. A ver, hay recursos, es más, tenemos la ley de protección de datos que también protege la imagen, porque también dentro de la misma ley se plantea, no en este proyecto del informe, pero en los otros proyectos también plantean la protección de la imagen, fundamentalmente de los niños, ¿no? ¿Evolucionará, perdón, Sí. ¿evolucionará la ley, el proyecto? Sin duda. Mira, a ver, va a evolucionar, pero seguramente va a tener mucho camino por andar. Todas estas cosas están siendo miradas mucho por las organizaciones que trabajan en esto. De hecho, esto ya ha merecido un informe de organizaciones de la sociedad civil que se ocupa de los derechos humanos y Access Now, la ADC, la Asociación por los Derechos Civiles, Observado. Vía Libre, la Sí, Fundación Vía Vía Libre. Libre, Es decir, hay muchas organizaciones que están trabajando ya y han observado esto. Claro. Es decir, no se la van a llevar de arriba, no va a ser fácil. Claro. Carlos, ahora recién decías, bueno, crean una ley para proteger ciertos derechos, pero van a terminar violando otros derechos. ¿Qué tipo de derechos? Digo, uno es esto que decías, bueno, el derecho de la identidad, o libre de expresión. la libre expresión, la protección de datos, ¿qué más? No, bueno, a ver, empezamos por ahí y después, quién sabe. Claro. Es decir, si ya no podés expresarte. Claro, ya estamos hablando de derechos humanos, además. Exacto, ¿no? O sea, exacto. O sea, no podemos ni siquiera imaginar que no vamos a poder expresarnos o decirle a algún funcionario, señor, usted está haciendo las cosas mal. Claro. Porque si no, aquellos que tenemos algo de conocimiento y tenemos la posibilidad de dirigirnos a alguien, en cualquier momento nos van a ver detrás de las rejas. Que ese es el sentido un poco Nos van a más. pedir de 20 a 200.000 pesos. Claro. Es que la multa, si yo no recuerdo mal, porque el agravante para cuando se afecta a una persona pública es de 6 meses a 6 2 meses. años de prisión. Es carcelable. Sí, sí, claro. O sea, es económico. Y hay una sanción, una fuerte Este proyecto es de 1 mes a 1 año. Los otros proyectos son de 2 meses o de 6 meses a 2 de años. 6 meses a 2 años. Sí. Y esta cuestión recurrente que hablamos al comienzo de querer crear nuevas figuras, ¿no? O sea, siempre, digamos, si ya tenemos una estructura que tutela nuestros derechos penalmente y civilmente, ¿por qué siempre cuando se avanza sobre Internet se quieren crear nuevas figuras? Esto también es parte de Yo lo creo que perdón, dicen en el creo informe que las organizaciones. Yo te cuento. Contestaste al comienzo algo que me encantó. No entienden lo que es Internet, ni el vínculo de las personas con Internet. Crean leyes como cualquier otra área de la actividad, pero no entienden Internet. Claro. Eso, que es claro, es lapidario, pero aparte, esto que critican las organizaciones, porque esto, en este proyecto, simplemente, en este proyecto de Pichetto condena la usurpación. En los otros 3 proyectos, dicen que aquel que usurpare con el ánimo, con el fin, para cometer un delito, con la intención de cometer un delito. Es decir, que en esos otros proyectos lo que se está planteando no es la usurpación, sino que es una violación de otra, Claro. de otro derecho. Algo posterior. Exacto. Algo posterior. Entonces, bueno, digo, esto de vuelta, ¿no? Aparte se utilizan palabras en cada uno de los proyectos, malinterpretando redes sociales, internet, medios virtuales, tecnologías de la información y la comunicación. A Es marzo decir, los mezclan- asesores ahí, a marzo los asesores. Que pensaba que no deben tener, supongo, que la mayoría de los Asesores legisladores técnicos. no deben tener asesores especialistas en, Claro. en Ya hemos conversado en esta misma mesa otros proyectos y yo he dicho lo mismo que voy a decir ahora, parecen que son asesorados por Frankenstein. Y esto pasa, lamentablemente es así, porque el que no sabe
cree que el asesor sabe, pero no sabe, y entonces le vende que sabe y termina saliendo lo que sabe. Sí, y la presentación muchas veces de estos proyectos tiene una cara amable, ¿no? Claro, exactamente, así es. Bueno, hacemos un corte, gracias Carlos, muchísimas gracias. Hacemos un corte, se queda todo el programa con nosotros, en el próximo bloque estaremos charlando con Javier, pero ahora hay música en vivo. Suena en nuestro escenario Lalo Clariá. Caminando solo por aquí, no sé cuántas horas pueda dibujar en estas paredes llenas de maldad. No sé cuánto más pueda resistir caminando solo por aquí, no sé cuántas horas pueda dibujar en estas paredes llenas de maldad. Caminaré hasta el mar y besaré tu sal, te lavaré los pies y después me iré. Me iré cantando una canción. Me iré y no te diré adiós. Y nunca, nunca, nunca te olvidaré. Y hasta en verano te recordaré.